El modelo de competencias de la ICF, que ustedes tuvieron la oportunidad de leer el libro, que escribimos con Norma hace un par de años. La idea es poder en este libro compartir el modelo de competencias de la ICF y darles algunos ejemplos. El modelo de la ICF se creó alrededor de hace unos 15 años y el objetivo fue que los directores de las escuelas de coaches de ese momento más importantes del mundo se reunieron para poder definir cuáles eran las competencias que un coach necesita demostrar. No importa en qué lugar del mundo, no importa con qué modelo teórico trae o las distinciones únicas de cada escuela de coaching. La idea es que todo coach, hay ciertas cosas que tiene que hacer una conversación de coaching. Entonces, este modelo universal de competencias se desarrolló para poder reconocer e identificar cómo entrenar a los coaches, también cómo evaluarlos, y también es el sistema que se utiliza y se aplica para personas que quieren sacar sus credenciales y que van a programas que no son aprobados por la ICF. De todas maneras pueden conseguir su credencial, pero tienen que pasar por un examen, y el examen se evalúa utilizando como modelo estas competencias que voy a explicar ahora. Entonces, las competencias son 11. La primera competencia es el tema de implementar comportamientos éticos y profesionales. Básicamente es muy importante que estén muy familiarizados con el código de ética de la ICF. Es uno de los requisitos para ser miembro de la ICF. El conocerlo y el seguir las reglas éticas es una obligación para poder conseguir la credencial, y una vez que ustedes tienen su credencial, de poder seguirla, desarrollar su profesión y su práctica. Necesitamos tener comportamientos y prácticas que son éticas y profesionales. Entonces aquí una de las distinciones para poder hacer, que aparece en la formación de coaches, es que los temas, las inquietudes que trae el cliente quizás no son apropiadas para coaching. Entonces aquí es muy importante que ustedes, antes de que empiece el proceso, puedan explicar a sus clientes qué es coaching, cómo funciona, qué es y qué no es apropiado en el campo del coaching. Entonces ahí es donde, por ahí antes de empezar el proceso de coaching, ustedes pueden mandar un documento a su cliente con un acuerdo de coaching donde ustedes le explican qué es coaching, cómo funciona, las diferencias entre coaching, consultoría, salud mental, mentoría. Entonces de esa manera ya el cliente se empieza a preparar y empieza a entender qué es el coaching y cómo funciona. Entonces me preguntaban anteriormente cómo hacer esa primera sesión y cómo trabajar y cómo clarificar cuál puede ser el acuerdo con lo que se quiere trabajar. Entonces ahí es donde es muy importante que ustedes, antes de empezar el proceso de coaching, como práctica, una de las mejores prácticas, que también es una práctica profesional, es que ustedes tengan una conversación con su cliente donde expliquen qué es el coaching, cómo funciona, que esté por escrito en un documento, y también que tengan esa conversación antes de la primera sesión donde ustedes van a definir en qué va a trabajar. Necesitan tener mayor claridad en qué consiste. Muchas compañías envían a sus empleados a procesos de coaching sin explicarles claramente qué es, cómo funciona, cuál es el objetivo. Y eso produce que muchas veces la gente llegue al proceso con resistencia o con miedos o con falta de claridad. Y entonces es nuestra responsabilidad como práctica profesional de coach y también como práctica ética de poder, antes de empezar el proceso, explicar qué es, qué no es, cómo funciona, qué expectativas se tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, en términos de cobros, cuánto se va a cobrar, cómo se va a cobrar, qué pasa si el cliente no puede llegar a la sesión. Entonces, poder tener claridad sobre expectativas. Por ejemplo, en mi caso, mis clientes saben que si van a cancelar la sesión, lo tienen que hacer con un día de anticipación. Si no hay ningún problema que la cambie la sesión, pero me tienen que avisar con un día, porque si me avisan el mismo día, yo esa hora ya no se la puedo dar a nadie más. Sí, entonces los clientes ya saben que si algo sucede y que tienen que cancelar la sesión, lo pueden hacer, pero si algo sucede el último minuto, saben que esa sesión la van a tener que pagar aunque no participen. Entonces eso es algo muy importante. Todo eso tiene que ver con prácticas éticas y profesionales. Entonces, como síntesis, especialmente la práctica con sus clientes, donde aparecen prácticas éticas y profesionales es primero en los temas que va a traer, las inquietudes, las preocupaciones que va a traer el cliente a la sesión, poder reconocer rápidamente si la inquietud, si el desafío, si lo que está trayendo el cliente a la sesión pertenece o no al coaching. Por ejemplo, si un cliente trae que quiere tener coaching porque se siente muy triste, no tiene energía para nada, no quiere comer, no quiere ir a trabajar, que probablemente va a necesitar más que coaching, ¿estamos de acuerdo?
probablemente esos son signos de depresión y va a requerir trabajar con un psicólogo, hasta quizás también puede llegar a necesitar una medicación y ver a un psiquiatra. Entonces tenemos que prestar atención y recordar cuál es la definición de coaching de la ICF. ¿Sí? La definición de coaching de la ICF, que tiene que ver con desarrollar una asociación, un partnership con nuestros clientes en este proceso que tiene que ser desafiante, que tiene que ser inspirador para que nuestros clientes puedan maximizar su potencial. Entonces, si la inquietud, el desafío que trae el cliente no está relacionado con maximizar su potencial, con inspirarse para poder tener mayor efectividad, con tener resultados en su vida personal o laboral, entonces ahí ya sabemos que lo tenemos que derivar. Lo mismo si alguien viene y me dice, Damián, tú tienes un doctorado en psicología organizacional, has escrito libros, trabajas entrenando líderes por muchos años, quiero que vengas a mi compañía y le des coaching a mis gerentes y le digas qué tienen que hacer para ser gerentes exitosos. Entonces yo le digo, yo puedo ir y hacer eso, pero no como coach. Si tú me quieres contratar, yo puedo ir a tu compañía y como entrenador puedo dar algunas clases sobre algunos temas de liderazgos que pueden permitir desarrollar habilidades gerenciales. Con mucho gusto yo voy y hago eso, pero eso no es coaching. Si tú quieres que yo le dé coaching y trabaje como coach con tus gerentes, va a ser un objetivo diferente. El objetivo va a ser poder trabajar con ellos en su plan, qué es lo que ellos quieren conseguir, qué es lo que ellos quieren desarrollar, y de esa manera poder tener mayor efectividad en sus trabajos. A veces puede tener que ver con planificación para el futuro, para prepararse para futuras asignaciones, para futuros trabajos, para futuros desafíos. A veces puede tener que ver con desarrollar equipos que pueden ser desafiantes. Y la idea es que vamos cambiando un modelo, un paradigma en el cual en el pasado se utilizaban a los coaches cuando había un problema para solucionar o resolver algo que puede tener que ver con la efectividad de un gerente o de un equipo, para verlo como una oportunidad de desarrollo profesional, donde las compañías hoy en día invierten en coaches porque ven que esa inversión en sus gerentes les va a permitir tener mayor resultados, mayor satisfacción en el ámbito de trabajo, y también va a permitir que estos gerentes estén mejor preparados para futuros desafíos. Entonces, esas son las cosas para prestar atención en la competencia número 1, que tiene que ver con demostrar comportamientos profesionales y éticos. Entonces, en este ámbito lo que vamos a estar prestando atención es si los temas, las inquietudes, los desafíos que traen los clientes pertenecen al coaching, y la segunda es la capacidad del coach de derivar a los clientes, cuando es apropiado, a otros profesionales alrededor de eso. La segunda competencia es el acuerdo de coaching. Y el acuerdo de coaching y comportamientos éticos y profesionales son parte de una sección que tiene que ver con sentar las bases. ¿Cómo sentamos las bases de la relación de coaching? Sentamos las bases creando comportamientos profesionales y el acuerdo de coaching. El acuerdo de coaching tiene dos formas de verlo. Alguien antes hizo una pregunta sobre eso. Hay dos partes, dos aspectos del acuerdo de coaching. Está el acuerdo de coaching de todo el proceso, y está el acuerdo de coaching de cada sesión. En el acuerdo de coaching de todo el proceso queremos desarrollar objetivos que pueden ser 3, 6 meses, un año, todo depende del proceso. Hay coaches que trabajan en programas de mínimo 3 sesiones, 6 sesiones, 12 sesiones. Personalmente no me gusta trabajar en sesiones de menos de 6 meses. Sí, generalmente me gusta trabajar por lo menos en mis contratos de que sean por 6 meses. Y que en esas 6 meses por lo menos haya 6 sesiones. A veces se pueden haber contratos que son por 6 meses, por 10 sesiones. Entonces el objetivo es qué se va a conseguir al final de estos 6 meses. Qué es lo que el cliente quiere conseguir, que pueda medir y saber si al final de los 6 meses lo consiguió. Entonces esto tiene que ver con el acuerdo general, y también incluye un poquito lo que hablé anteriormente de la parte de logística. Cuántas sesiones, cuánto tiempo, cuánto va a durar cada sesión, cómo se va a pagar, todo lo que tiene que ver con el contrato de todo el proceso. Pero también está el acuerdo de cada sesión. Muy importante, cuando uno empieza la conversación, que esté muy claro qué es lo que el cliente quiere conseguir en esta sesión. Idealmente, al principio de la sesión, también queremos hacer una relación entre la sesión de hoy y la sesión anterior. Entonces, generalmente empezamos una sesión preguntando cómo has estado, qué ha pasado entre sesiones, donde el cliente va a compartir con ustedes cuáles han sido los resultados que ha conseguido, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, qué ha sido difícil, qué ha sido fácil, qué ha trabajado, qué no ha trabajado. Entonces, de esa manera, ustedes también pueden descubrir y pueden
tener claridad sobre lo que hablamos anteriormente, el nivel de compromiso, el nivel de responsabilidad, cuáles son los obstáculos que tuvo y cuáles son los obstáculos que puede volver a tener en el futuro. Entonces, tomar en cuenta qué es lo que le está pasando entre sesiones. Y a veces, lo que pasa entre sesiones es más importante que lo que pasa en la sesión. Si lo que pasa en la sesión debería ser un disparador, un catalizador para todo lo que va a pasar entre sesiones. Entonces, es muy importante tomar en cuenta eso. Lo otro que también queremos prestar atención es que hay un acuerdo para todo el proceso. Entonces, la idea es que cada sesión debería de tener una relación con todo ese proceso de lo que se quiere conseguir. En algún momento puede ser que nos vayamos por otros lugares, pero que al final puedan tener, que uno no tenga la claridad de cómo se relaciona esto que está trayendo hoy con el objetivo general. Pero quizás cuando uno empieza a explorar se da cuenta que hay una relación y que se puede hacer un link, un vínculo entre lo que hoy quiere trabajar que puede parecer distinto al tema general, a lo que quiere conseguir de todo el proceso. ¿Sí? Pero la idea es que haya una relación, particularmente en una compañía, en una organización que está comprometida a trabajar en un proceso con ciertos objetivos específicos que han sido quizás también acordados entre el coach, el cliente y también la organización. ¿Sí? Porque aunque el proceso de coaching es confidencial, justamente en el acuerdo también se tiene que determinar qué información del proceso va y no va a ser compartida con la organización. Mi póliza, generalmente yo no comparto nada con la organización, lo que comparte es el cliente. O sea que el cliente es el que escribe un reporte sobre su propio aprendizaje, sobre sus propios objetivos, y es el cliente el que comparte la información con la organización. Entonces la organización, cuando se empieza el proceso, queda bien claro que todo lo que se habla en el proceso es confidencial y que lo que se va a compartir es lo que el cliente va a escribir en sus reportes, ya sea de progreso o de objetivos. Entonces, si ustedes están trabajando con un cliente y el cliente quiere trabajar algo que apareciera que quizás no tiene que ver con el objetivo general del todo el proceso, sería bueno probar y quizás al final sí hay una relación. Entonces, el objetivo nuestro es que, aunque el tema, alguien me hizo esa pregunta anteriormente, quizás el tema de hoy que el cliente quiere trabajar pareciera ser que quizás no tiene un vínculo, quizás al final sí va a tener un vínculo, porque en general, como seres humanos, quiénes somos, cómo lidiamos con nuestros obstáculos, tiene que ver no solamente con nuestras habilidades, pero también tiene que ver con quiénes somos y cómo hacemos las cosas. Y yo escuché una vez que alguien dijo, ¿cómo hacemos una cosa como hacemos todas las cosas? Entonces hay probabilidad que lo que se aprenda en esa sesión se pueda aplicar más tarde también para los objetivos generales que se tiene de todo el proceso. Cada acuerdo de coaching se espera que un coach profesional pueda explorar a un nivel distinto que una conversación que uno va a tener con un amigo. Porque uno me pregunta, ¿cuál es la diferencia entre tener una conversación con un amigo que tener una conversación con un coach profesional entrenado? El coach profesional entrenado tiene ciertas habilidades, tiene ciertas distinciones, reconoce cierta estructura que permite que la conversación tenga una estructura. Y la idea es que cada conversación de coaching tiene un principio, un desarrollo y un final. El principio de la conversación debe de ser el acuerdo de coaching, donde se clarifica qué es lo que el cliente quiere para la sesión de hoy, cómo eso está tal vez relacionado con todo el proceso y cómo se van a medir los resultados. A veces los clientes no tienen claridad, no saben, no tienen idea, okay, ¿cómo voy a saber que conseguí lo que quiero conseguir? Entonces ahí podemos invitarlos a explorar en ese momento, que se tomen su tiempo y que piensen posibles alternativas. La idea no es que cuando nosotros le hacemos una pregunta al cliente, el cliente esté listo para contestar inmediatamente, sino que el cliente también pueda tomarse su tiempo para poder elaborar, desarrollar las respuestas. Entonces eso requiere de nosotros como coach dar ese espacio para que el cliente pueda hacer eso. En relación con el acuerdo de coaching, queremos explorar qué es lo que el cliente quiere conseguir en la sesión, cómo vamos a medir los resultados, cómo vamos a saber que se consiguió. Entonces por ahí la pregunta no es cómo vamos a medir los resultados, sino quizás la pregunta para el coach y para el cliente es cómo vas a saber al final de esta sesión que esta sesión de hoy fue de utilidad. Eso va a requerir que el cliente tenga una autorreflexión. El nivel de autorreflexión de nuestros clientes puede ser muy distinto. Hay clientes que tienen mucha capacidad de autorreflexión y que pueden claramente, rápidamente definir cómo se va a dar cuenta, y otros van a llevar un poco de trabajo. La sesión de coaching, el proceso de coaching comienza al principio, no después del acuerdo de coaching. O sea que durante el acuerdo de coaching ustedes ya están trabajando en la conversación de coaching.
Y durante el acuerdo de coaching el cliente te puede empezar a dar cuenta de cosas. No es que tienen que esperar hasta el final del acuerdo para empezar la exploración. La exploración es mismo en el acuerdo de coaching. Entonces, en el acuerdo de coaching lo que queremos es asegurarnos que preguntamos qué se quiere conseguir, para qué quieren conseguir eso, qué es lo que hace que esto sea importante. Porque muchas veces ustedes se van a dar cuenta que los clientes traen una inquietud que quizás no es muy significativo para ellos. O es algo que no es realmente importante, pero lo traen porque el jefe los mandó y tienen que estar en la sesión, entonces tienen que decir algo. O muchas veces trabajando aquí con sus colegas se van a dar cuenta que alguien trae una inquietud, pero que no es algo que realmente es importante para ellos. Y esa es la razón por la cual no han hecho nada en su vida y tampoco van a hacer nada. O sea que esa conversación que van a tener ahora va a ser quizás una pérdida de tiempo. Porque lo que están trayendo como una inquietud quizás no es algo que sea algo que realmente quieran hacer o que sea importante para ellos. Entonces esa es la razón por la cual necesitamos explorar dentro del acuerdo el para qué. ¿Cuál es la investigación? ¿Cuál es la razón que hace que esto sea significativo hoy? Y en el explorar el para qué también empiezan a salir ideas, empiezan a salir cosas que puedan ser usadas durante la sesión para explorar más profundamente. Entonces, en el acuerdo queremos incluir cuáles van a ser las medidas del éxito, qué hace que esto sea importante para nuestro cliente, ¿sí? Y después, antes de empezar a explorar, asegurarnos, articular nuestro entendimiento para estar claros sobre qué es lo que va a suceder en la conversación. Hasta a veces también le podemos preguntar, ¿qué temas te gustaría cubrir en esta sesión relacionado con esto que quieres conseguir? Entonces, eso va a permitir tener una guía hacia donde nosotros vamos a ir. Ahora, está la posibilidad también de que ustedes estén trabajando y que el cliente en la mitad de la conversación les diga, oh, me gustaría trabajar otra cosa, me gustaría, ahora veo esto, me gustaría ir para otro lado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando estamos en el acuerdo y el cliente dice de repente que quiere ir para otro lado? ¿Qué se les ocurre? ¿Lo seguimos? Lo seguimos, porque la agenda es del cliente, no es la nuestra. Entonces, en esos casos, cuando nosotros tenemos un acuerdo y de repente el cliente va a ir en otra dirección, nosotros como coaches tenemos que preguntarle al cliente, ok, este es el acuerdo que teníamos, pero está trayendo ahora esto, ¿qué es lo que tú quieres hacer? O sea, le damos la posibilidad que el cliente escoja. ¿Sí? El que escoge es el cliente. Pero nosotros necesitamos darle la oportunidad, porque si no nos vamos a ir a otro lugar, no vamos a llegar al acuerdo y nunca vamos a tener esa clarificación en la conversación. Entonces lo que sí esperamos es que ustedes le pregunten al cliente y le den la opción para elegir. Siempre el que elige es el cliente. Y esto nos lleva a la próxima competencia. Entonces, una vez que tenemos dentro de sentar las bases, incluso las primeras dos competencias, en crear la relación de coaching son las próximas dos competencias. Crear la relación de coaching incluye desarrollar confianza e intimidad y desarrollar presencia. Entonces, en el desarrollar confianza e intimidad, lo que es clave es que necesitamos ser empáticos, necesitamos demostrar que estamos entendiendo, ¿sí? Necesitamos tener curiosidad. Necesitamos darle la oportunidad para que nuestro cliente se exprese. Entonces, para poder crear esa confianza al principio de la conversación, necesitamos con nuestro lenguaje corporal demostrar que estamos interesados, que estamos presentes, que estamos comprometidos y que estamos curiosos, que queremos escuchar, que le damos la oportunidad para que se expresen. Entonces, uno de los comportamientos claves para poder desarrollar esa confianza es para poder demostrar esa confianza es tener confianza en nosotros, en el cliente y en el proceso. Entonces, tener confianza en nosotros tiene que ver con la idea de que nosotros tenemos las habilidades para hacer el trabajo. Algunos tienen más experiencia, otros tienen menos experiencia, estamos comprometidos a hacer el mejor trabajo posible y tenemos suficiente entrenamiento como para poder hacerlo. Segundo, confianza en el cliente, que el cliente es el que tiene las respuestas. Como alguien preguntaba anteriormente, ¿qué pasa si el cliente trae un tema que yo no conozco? Uno no tiene que conocer de ningún tema para trabajar con los clientes. No es sobre conocer de temas, porque nosotros no somos expertos en temas, no estamos dando clase aquí. Estamos trabajando con nuestros clientes para que ellos descubran su potencial y sus soluciones. Entonces acá necesitamos tener confianza en que el cliente sabe, o tiene que explorar, o reconocer, o identificar, o buscar cuáles son las posibles alternativas. Y finalmente, confianza en el proceso. Quiere decir, el coaching funciona. Como alguien dijo anteriormente, no sabemos hacia dónde vamos a ir, qué es lo que va a suceder, pero algo de valor y el cliente se va a llevar cada sesión. Y lo que se va a llevar de valor puede ser totalmente distinto a lo que nosotros pensábamos que se iba a llevar al principio de la sesión. Entonces, esta confianza en estos tres niveles es muy importante. Confianza en nosotros, confianza en el cliente, confianza en el proceso. Con el tema de presencia, hablamos anteriormente como una de las competencias que aparecieron, que habían varias preguntas. La presencia requiere estar conectados con nuestros clientes.
¿Cómo nos damos cuenta que hay presencia de coaching? Cuando estamos, como metáfora, bailando juntos. Estamos bailando a la par y vamos juntos. Cuando no hay presencia, el cliente va por un lado y el coach va por el otro. Están como forcejeando en el baile. La idea en presencia es que estamos con nuestro cliente, somos como una unidad en un momento, estamos compenetrados, el cliente se siente escuchado, entendido y somos socios. Tenemos un partnership, donde el que va al volante en la conversación no es el coach, es el cliente. Esto es uno de los desafíos más grandes para los coaches, es reconocer que el que va al timón, el que va en este momento manejando el auto, es el cliente, no el coach. El coach es el copiloto. Como copiloto, nosotros no decidimos hacia dónde vamos, ni tampoco le decimos lo que tiene que hacer, sino que acompañamos para que nuestro cliente pueda decidir a dónde quiere ir y cómo quiere llegar. Y nuestro trabajo es acompañarlo para que pueda llegar a donde quiere llegar. Y eso requiere dejar ir el control, dejar ir la necesidad de resolver las cosas para el cliente, de solucionarle las cosas al cliente. Porque cuando el cliente viene con un tema, con una inquietud del coaching, generalmente uno cree que mi trabajo como coach es ayudarlo a que consiga los resultados, ¿sí? Pero es más importante aún que el coach trabaje con el cliente para que lo ayude a reconocer qué es lo que no está viendo de la situación, cuáles son esos obstáculos que tiene de dónde está hasta dónde quiere llegar, para poder ver la situación desde otro ángulo y como resultado de esta exploración y como resultado de ver la situación desde otro lugar, sea posible acciones que no son posibles en este momento. Que es la diferencia entre saltar a buscar acciones y qué se puede hacer, a hacer una exploración y a reconocer cómo se puede ver este tema desde otro ángulo y como resultado de ver esta situación desde otro ángulo, tener acceso a otras posibilidades. Esto es una distinción muy importante. Lo vuelvo a repetir, nuestro trabajo como coach no es resolver la situación de nuestros clientes o que el cliente tenga un resultado específico al final de la sesión, sino poder trabajar con nuestros clientes para que ellos puedan explorar lo que les está pasando, puedan distinguir cuáles son las creencias que los tienen, cuáles son las emociones, los miedos, qué es lo que hay en el camino entre dónde están y a dónde quieren llegar, y como resultado de esa exploración, como resultado de ese entendimiento, como resultado de esa conciencia que hay ahora, poder diseñar acciones que no eran posibles al principio de la conversación. Y sí, como resultado de eso, que haya un plan de acción y sí que haya resultados. Pero el resultado no es consecuencia de una lluvia de ideas. Una lluvia de ideas la podemos hacer con cualquier amigo. Que veamos, tenemos un desafío, veamos puntos fuertes y débiles de cada posibilidad para tomar la decisión. ¿Okay? El coaching requiere una exploración de no solamente lo que vamos a hacer, pero quiénes estamos siendo en el proceso y quiénes queremos ser. Entonces la presencia de coaching tiene que ver con la curiosidad, con la conexión. La palabra clave en tema de presencia es conexión y también asociación. Cómo nos conectamos y cómo somos socios en el desarrollo de la relación, donde juntos co-creamos la relación. Entonces, si yo tengo que pensar en dos palabras que para mí son claves para pensar la presencia, es la conexión y la co-creación de la relación. Hablamos de crear la fundación de coaching, hablamos de crear la relación de coaching, ahora vamos a hablar sobre competencias de comunicación. Entonces, para comunicarnos, primero la escucha activa es clave. Sí, escucha activa es la competencia que la mayoría de la gente se siente más seguro, que conoce de qué se habla cuando hablamos de escucha activa. La capacidad realmente de escuchar lo que el cliente está diciendo y no está diciendo. La capacidad de escuchar el lenguaje verbal y no verbal. La capacidad de escuchar por los comportamientos, por las emociones. Y también incluimos explorar el lenguaje. Que quiere decir que cuando el cliente está hablando, realmente no tenemos idea de lo que quiere decir hasta que le preguntamos por el significado de las palabras que está utilizando. Entonces, como parte del proceso es poder distinguir y reconocer cuál es el significado de las palabras que utiliza el cliente. Por ejemplo, si el cliente llega y me dice, Damián, me gustaría trabajar sobre ser más organizado, yo necesito preguntar qué quiere decir más organizado para ti, porque más organizado es algo diferente para mi cliente que lo que puede ser para mí. Entonces, hasta que no pregunto, hasta que no clarifico el significado de las palabras que le da el cliente, no tenemos idea de lo que el cliente realmente está hablando o quiere conseguir. Muy importante entonces, dentro de la escucha, el poder hacer preguntas que clarifiquen el significado de las palabras que está utilizando el cliente.
desde el acuerdo de coaching, desde el principio de la conversación. Entonces, estos son los elementos claves para prestar atención cuando estamos escuchando. También parte del escuchar es poder sentirnos cómodos con los silencios. Los silencios no quieren decir que ustedes no saben qué preguntar o qué decir, sino que los silencios son una oportunidad de aprendizaje y de reflexión para el cliente. Entonces los quiero invitar a que se sienten incómodos con los clientes, que se amiguen no se sienten cómodos con los silencios, que se amiguen con los silencios, porque los silencios son clave para dar espacio al cliente a que reflexione durante la sesión de coaching. La siguiente competencia son las preguntas poderosas o preguntar poderosamente, que tienen que ver con la capacidad de escucha, porque las preguntas poderosas no son una lista que ustedes pueden, como alguien decía, quería ver cuál es la lista de preguntas poderosas. No hay lista de preguntas poderosas, porque las preguntas poderosas son el resultado de la escucha. Al escuchar podemos distinguir y podemos reconocer cuáles pueden ser esos obstáculos, esas creencias que están limitando a nuestros clientes para conseguir lo que quieren conseguir. Entonces las preguntas poderosas lo que van a hacer es explorar, identificar cuáles son esos obstáculos, esos desafíos que está teniendo el cliente para conseguir lo que quiere conseguir. Entonces las preguntas poderosas son preguntas que permiten, como resultado de la exploración, crear conciencia. Son preguntas que no son solamente sobre el qué, pero también preguntas sobre el quién. Preguntas sobre el qué tienen que ver con la acción, con lo que el cliente ha hecho. Preguntas sobre el quién tienen que ver con la identidad, tienen que ver con el ser. ¿Quién está siendo el cliente en esta situación? ¿Quién escoge ser el cliente en esta situación? ¿O quién está haciendo sin darse cuenta? Entonces es una exploración de ver cómo hacemos lo que hacemos, cómo elegimos o no elegimos el cómo hacemos lo que hacemos, quiénes estamos siendo, quién es nuestra identidad en lo que estamos haciendo, y como resultado de esa exploración poder elegir si queremos seguir siendo eso que estamos haciendo o siendo, o ser de una manera diferente. Entonces alguien pregunta, ok, preguntarle al cliente, uno le puede preguntar al cliente, ¿quién está haciendo en esta situación? Uno le puede preguntar eso al cliente después de que ya tuvo una relación y que el cliente sabe de lo que estamos hablando. Pero quizás la primera vez cuando uno le pregunto, yo le pregunto a ustedes, ¿quiénes están siendo? Si ustedes nunca escucharon esa pregunta no van a saber qué contestar. Entonces una manera mucho más fácil de preguntar por el quién es preguntar con cómo. Si esto que estás haciendo, ¿cómo lo estás haciendo? Antes les pregunté a ustedes quiénes quieren ser como coaches. Acá la pregunta sería, ¿cómo quieres ser tú como coach? ¿Cómo identificarías? ¿Cómo lo quieres hacer? Entonces acá la pregunta, para poder hablar, alguien preguntó anteriormente, ¿cómo una pregunta por el quién? Una pregunta por el quién a través del cómo. ¿Sí? ¿Cómo tú haces lo que estás haciendo? ¿Cómo te gustaría hacerlo diferente? Y esas tienen que ver con la identidad. Y esa es una distinción muy importante para coaches profesionales que distinguen en la exploración que se hace a un nivel y principiante de un nivel profesional. Un coach principiante quizás se interesa más con el qué, un coach profesional necesita explorar el quién. Una conversación que no explora el quién no es una conversación de un coach profesional. Se queda lo que hablamos anteriormente, una conversación de amigos, de qué se puede hacer. Entonces, a nivel de que estamos trabajando aquí, el coach profesional explora la identidad, explora el quién, explora qué es lo que hay debajo de la punta del iceberg. El cliente trae algo a la sesión y lo que nosotros estamos escuchando, estamos observando la punta del iceberg. Lo que nosotros queremos ver es qué es lo que hay debajo, qué es lo que hay detrás, qué más hay en relación a lo que está trayendo el cliente. Y eso lo vemos a través de las preguntas que nosotros hacemos. Y en la medida que escuchamos y que hacemos preguntas, nos lleva eso a la próxima competencia, que es la crear conciencia. Que crear conciencia tiene que ver con darnos cuenta de qué es lo que el cliente se aprendió como resultado de la conversación. Entonces, antes de crear conciencia me gustaría hablar por un minuto sobre comunicación directa, ¿sí? Porque las competencias de comunicación específicamente son la escucha activa, las preguntas poderosas o preguntar poderosamente y la comunicación directa. La comunicación directa es todo lo que sale como coaches de nuestra boca. Comunicación directa es cómo nos expresamos nosotros. Entonces, si cuando estamos hablando nos estamos expresando, estamos siendo claros, estamos siendo precisos, estamos siendo eficientes, es muy distinto que cuando estamos pensando en voz alta y nos vamos por muchas direcciones, hacemos la misma pregunta 3 veces de 3 maneras diferentes, o hacemos varias preguntas a la vez. Todo eso no permite que la comunicación sea clara, precisa. Eso es uno de los elementos claves de comunicación directa. Ustedes como coaches, antes de hablar, necesitan
articular en su cabeza qué es lo que quieren decir, cómo lo van a decir, cómo se van a asegurar que la pregunta sea poderosa a partir de ustedes tomarse el tiempito para poder pensarla. Y ahí a veces requiere un silencio de un minuto, unos segundos para que ustedes puedan articular. El tomarse ese tiempo es de mucha utilidad y no hay ningún problema de que ustedes tengan unos segunditos de silencio para poder articular la pregunta antes de hacerla. Y también dejar espacio después de que el cliente habla. No tener la necesidad después de que el cliente termine de contestar algo como que uno tiene que saltar a hacer la próxima pregunta. Si después de que el cliente habla uno puede dejar también unos segundos de espacio de reflexión para que el cliente siga reflexionando sobre lo que acaba de decir. Son elementos importantes. Lo otro también que me gustaría compartir o que me gustaría comentar tiene que ver con, cuando estamos hablando de comunicación directa, es usar el lenguaje del cliente. Entonces, cuando estamos comunicándonos, estamos trabajando con un cliente, prestar atención al vocabulario que utiliza el cliente y nuestra capacidad en comunicación directa de utilizar el lenguaje del cliente, las palabras que utiliza el cliente, también es parte de poder ser efectivos en la parte de comunicación directa. Los silencios también se pueden trabajar en comunicación directa. Hay algunos elementos que se repiten en las diferentes competencias. ¿Sí? Hay ciertos comportamientos específicos que los vamos a repetir, los vamos a ver en diferentes competencias. Por ejemplo, el silencio nuevamente, comunicación directa, que es no hablar, no decir nada, también es parte de la comunicación directa, es saber cuál es el momento apropiado para guardar silencio. Estos son todos los elementos de la parte de comunicación activa. De comunicación, entonces, ¿qué hablamos? De comunicación, escucha activa, preguntas poderosas y comunicación directa. El próximo grupo tiene que ver con crear conciencia y diseñar acciones. Y dentro de este grupo tenemos 4 competencias. La primera es crear conciencia, que es una de las que hablamos anteriormente, de cómo, como resultado de las preguntas, el cliente aprende algo de la sesión. Crear conciencia tiene que ver con aprendizaje. Y las preguntas que nosotros queremos tener en cuenta cuando vemos crear conciencia es cuál fue el aprendizaje del cliente en la sesión y cómo va a transformar este aprendizaje en acciones. Entonces, en la parte de crear conciencia, cómo nos damos cuenta es al final de la sesión preguntándole al cliente ¿qué aprendiste en la sesión de hoy? ¿Sí? Es una manera de poder medir cómo fue esa creación de conciencia. ¿Qué es lo que sabes ahora que no sabías antes de la sesión? Entonces, crear conciencia tiene que ver con el aprendizaje, y el aprendizaje y la crear conciencia tiene que ver con el qué y con el quién. O sea, la idea es que pueda crear conciencia y pueda haber un aprendizaje no solamente de lo que va a hacer, sino de quién va a ser. Entonces, crear conciencia al final de la sesión se puede medir preguntándole al cliente. Entonces, en la sesión de hoy, ¿qué fue lo que aprendiste? ¿Qué es lo que sabes que no sabías antes? ¿Y qué vas a hacer con eso? Tiene que ver con explorar el qué y el quién. Y tiene que ver con la próxima competencia, que es diseñar acciones, en la cual lo que queremos identificar es qué plan se va a hacer ahora. O sea, hablamos anteriormente que es bueno crear conciencia y darnos cuenta, pero si nos quedamos en ese nivel y no hay acciones, entonces no hay resultados. Lo que sí puede suceder es que una sesión no hace suficiente tiempo para que se pueda hacer todo el proceso. Y puede ser que en una sesión el cliente diga al final, mira, con esto por ahí es suficiente, en la próxima sesión diseñamos acciones, o voy a diseñar acciones, va a ser mi tarea para la próxima sesión. ¿Por qué? Porque no hay tiempo, o porque el cliente no está listo. Es una posibilidad. Entonces, en esos casos, quizás no haya un diseño de acción en la sesión. Lo ideal es que al final de la sesión haya un diseño de acción, donde el cliente puede decir, lo que voy a hacer como resultado de esto, que antes no sabía, van a hacer estas cosas, esto es lo que voy a hacer, y ahí es donde nosotros también queremos explorar un poquito más, mayores alternativas, mayores posibilidades, cuantas más ideas tiene de lo que se puede hacer, y evalúe esas ideas, mejor. La competencia número 10 tiene que ver con todo el proceso de coaching. A veces es difícil de medir eso en las prácticas que ustedes tienen en el programa de desarrollo de coaches, porque es generalmente con personas que tienen un proceso de coaching. Entonces queremos ver cómo el coach, por ejemplo, hace un link entre la sesión de hoy y todo el proceso. ¿Sí? Como alguien preguntaba anteriormente, ¿cómo se hace? Bueno, preguntando al principio de la sesión, ¿qué has hecho entre sesiones? Y cómo la sesión de hoy se relaciona con todo el proceso de coaching. También tiene que ver al principio del proceso, cuando uno define los objetivos para todo el proceso, qué se quiere conseguir, y la parte de la planificación de esos objetivos y el seguimiento de esos objetivos también están dentro de esta competencia número 10, que muchas veces no la exploramos o no la trabajamos en las prácticas que hacemos aquí. Lo mismo que la 11, que tiene que ver con gestionar el progreso y la responsabilidad, que es así, a veces la juntamos con la 9, que tiene que ver con cómo vamos a saber que alguien va a hacer lo que dice que va a hacer.
Muchas veces yo escucho grabaciones en las cuales el cliente dice voy a hacer algo, pero realmente lo va a hacer porque no sale suficientemente motivado de la sesión, o no se escucha que hay un compromiso realmente para hacer eso que dice que va a hacer. Entonces ahí es donde queremos preguntarle a nuestros clientes qué va a haber en el camino para implementar el plan. No me ha pasado con muchos ejecutivos que tienen unos planes muy bonitos, pero ponen esos planes muy bonitos en su cajón y después no los abren. Entonces queremos asegurarnos que lo que tienen pensado que van a hacer lo puedan implementar. Entonces ahí hay que ver qué obstáculos van a tener. Es una pregunta, ¿qué va a haber en el camino para poder implementar esto? Y a veces inclusive el explorar esos obstáculos es más importante que el plan en sí mismo. Porque al explorar los obstáculos uno se da cuenta que hay un montón de otras cosas que no se estaban tomando en cuenta, y en esa exploración es donde se va a poder identificar qué es lo que necesita hacer para poder tomar acciones y producir los resultados que se buscan. Entonces aquí es donde queremos preguntarle al cliente, ¿cómo vas a saber que lo conseguiste? ¿Qué va a haber en tu camino? ¿Cómo vas a saltar esos obstáculos? ¿Qué recursos vas a necesitar? ¿Qué ayuda vas a necesitar? Y la idea es que el coach es un recurso, pero tampoco queremos crear dependencia. Queremos que el cliente pueda encontrar por su propio medio, en su propio sistema, quiénes van a ser esas personas que los pueden apoyar para conseguir lo que quieren. Por otro lado también los clientes nos están pagando a nosotros para que los acompañemos, y en cierta medida también es importante que estemos disponibles. Ahora yo por ejemplo no recibo llamados urgentes de mis clientes, porque saben que el trabajo del coach no es resolver situaciones de urgencia. Yo conozco que algunos colegas míos sí le dan a sus clientes sus teléfonos celulares, a cualquier hora los pueden llamar para poder resolver cualquier cosa que surja. Esa no es mi modalidad, no es como yo trabajo. ¿Sí? Yo trabajo con mis clientes, nosotros tenemos las sesiones, y si aparece alguna urgencia, si aparece alguna emergencia, debería tener un sistema que le permita poder resolver cualquier urgencia que aparezca en su trabajo. Sí, generalmente los jefes serían las personas ideales para poder trabajar y pensar las situaciones. Sería una situación muy, muy extraña en la cual un cliente me va a llamar a mí para poder lidiar con algo urgente. Pero todo depende cómo uno crea ese contexto. Si un cliente tiene una situación en la cual tiene algo urgente y ustedes, todo lo que trae es urgente, ¿sí? Porque todo lo que trae es urgente y de esa manera vive de urgencia en urgencia, probablemente sí lo va a estar llamando, pero ¿quién está siendo el cliente y cómo está lidiando con eso? Y ahí es donde es importante que ustedes no entren en ese juego, digamos, de estar disponible porque la persona no puede lidiar efectivamente con todas las urgencias que le aparecen. Ese no es el trabajo del coach. El trabajo del coach es acompañar el proceso y sí estar disponible en situaciones en las que el coach puede llegar a necesitar ayuda, pero eso tiene que estar muy claramente desde el principio de la sesión, cómo ustedes generan un contexto para eso. Y lo importante es que el cliente tiene que saber cómo él va a saber si lo consiguió, no cómo el coach lo va a saber. Yo he escuchado coaches que preguntan, ¿y cómo voy a saber yo que conseguiste lo que quieres conseguir? ¿Sí? Entonces yo les conté a ustedes que mi papá también es supervisor de una escuela de coaching, y cuando él fue durante el entrenamiento de coaching, en una escuela en la que también todos los mentor coach recibieron entrenamiento conmigo de mentor coaching, un coach, el mentor coach le preguntó, haciendo un ejercicio de coaching, le preguntó a él como cliente, ¿y cómo voy a saber yo que conseguiste lo que tú dices que vas a conseguir? Y mi papá le dijo, ese es tu problema. Entonces quedó como históricamente ahí, ese es tu problema, porque en realidad el que tiene que saber es el cliente, no el coach. El cliente es el que tiene que identificar qué es lo que quiere conseguir, para qué lo quiere conseguir y cómo él va a saber, para él, no para el coach. ¿Ok? Entonces, este es el modelo de competencias de la ICF. La idea es que hay distintas expectativas para alguien que empieza, para alguien que está a mitad de camino o para un master coach. Entonces la idea es que este modelo, para un coach asociado que está empezando, quizás el nivel de expectativa de estas competencias es menor que para un coach profesional que tiene 750 horas, que es el entrenamiento que ustedes reciben. Los programas de coaching de la Federación Internacional de Coaching que están aprobados reciben entrenamiento a este nivel de profesional coach, y ustedes tienen que demostrar este nivel cuando ustedes terminan el programa. Y después está el Master Coaching, que requiere muchas más horas de experiencia, 2.500 horas, y las expectativas también son diferentes. Entonces, esto es un poquito como para que tengan una idea de los elementos claves de las competencias, y ahora sí voy a abrir para preguntas y respuestas que tengan sobre las competencias. Así que, ¿tienes una pregunta o un comentario? No, sobre lo que decías de cuando un coachee te llama como una emergencia. Yo les quería compartir que hace muchos años, cuando empezaba yo a dar coaching, una coachee mía que tenía mi teléfono celular
me llamaba muy a menudo con urgencias. Y en aquel entonces yo me confundía mucho porque yo pensaba que era mi obligación atender sus urgencias, hasta que me di cuenta que en realidad era un patrón de ella, buscar quién le resolviera las situaciones de su vida, ¿no? Y buscar, si no quién le resolviera, porque yo ponía como límites de, oye, yo no te puedo decir qué hacer, ¿no? Sí al menos buscar como la autoafirmación de que lo que ella estaba pensando que debía hacer era lo correcto. Y claro, o sea, me faltaba mucha experiencia en aquel entonces, pero yo sabía que eso estaba mal. Entonces tuve una sesión con ella y le dije, esto no puede continuar así, te pido que no me vuelvas a llamar, yo no voy a resolver tus urgencias porque yo no estoy aquí para decirte qué hacer. Y entonces ya tuvimos toda una sesión de coaching sobre este patrón que ella presentaba y fue muy interesante, pero insisto, mi falta de experiencia en aquel entonces me hizo partícipe de esta situación de la urgencia, la resolvedora de problemas, ¿no? Nunca más me ha vuelto a suceder, pero fue muy interesante. Gracias por tomarlo como ejemplo, porque puede suceder cuando uno no tiene claridad sobre las expectativas. Así es. Por eso está muy importante al principio del proceso de coaching, en el acuerdo de coaching, que sea bien clara cuáles son las expectativas, qué es apropiado y qué no es apropiado, cómo van a trabajar, qué van a hacer y qué no van a hacer. Y hay mucha confusión en el mercado, mucha gente llega al coaching sin saber lo que es. Entonces, Paula, como tú preguntabas anteriormente, si el cliente llega a la sesión y no sabe lo que es coaching y cómo funciona, uno necesita hacer mucho trabajo al principio. Si uno no hace trabajo al principio de clarificar qué no es, eso vuelve a aparecer muchas veces durante el proceso de coaching. Entonces, mucha claridad, funciona muy bien, documentos por escrito, hay gente que aprende mejor leyendo. ¿Sí? Yo, por ejemplo, muchas veces también les mando un contrato y lo tienen que firmar, ¿sí? Como una manera de que lo leyeron, lo conocen y entienden que hay una póliza de si van a cancelar, cuáles son las expectativas, qué es y qué no es. Entonces, todo está bien clarito al principio. Preguntas, ¿qué otras preguntas tienen sobre lo que escucharon? Dentro de... Bueno, cualquier. Dentro del acuerdo y dentro de la explicación que tienes, no sé, quiero que me hagan la chamba, como la persona la que habla, pero ¿existe ya un modelo de contrato, un modelo donde le expliques tú ¿cómo se llama? Al coachee qué es y qué no es? Digo, ya no lo explicaron en el libro, sabemos que no soy un mentor, no soy un asesor, no soy un ¿cómo se llama? Ni un psicólogo, ni etcétera. Yo lo que voy a hacer es desarrollar, mediante una conversación y una estructura de la conversación, voy a desarrollar tus habilidades para que tú seas consciente de lo que te falta y lo que tienes que hacer para llegar a lo que quieres conseguir. ¿No existirá ya algún modelo, algo que nos permita, para no cada quien estar inventando lo que tenemos que decirle al... Muy buena pregunta, pues yo también escucho muchos coaches que no son efectivos vendiendo su servicio de coaching porque no pueden hacer eso. No pueden explicarle a sus clientes qué es coaching. Entonces, yo no tengo ese problema en mi familia. Hay gente que en su familia nadie entiende qué es lo que hacen. Yo no tengo ese problema porque mi familia son todos coaches, así que todos pasaron por programas de coaching. Pero muchos coaches no son capaces ni de explicarle a su propia familia qué es coaching y qué trabajo que hacen como coaches. Entonces, ahí más que un script, podés siempre utilizar la definición de coaching de la ICF. ¿Sí? Ustedes pueden explicar qué es coaching, quizás se quiera memorizar la definición de coaching de la ICF o hacer la propia, buscar con su propio lenguaje. ¿Sí? Cómo tú explicas coaching, no solamente por lo que no es, sino por lo que es. Entonces, bueno, y en tu libro hay varios ejemplos de acuerdos de coaching también. ¿Ya? En el libro también es verdad que hay modelos que la gente puede utilizar. En los anexos están los modelos de acuerdo también, es verdad. Eso es sobre el acuerdo, así que los pueden utilizar también. Pero lo que es importante acá es que ustedes, cada uno de ustedes tenga lo que llaman también el elevator speech, el mensaje del elevador, donde la idea es que si alguien les pregunta qué haces y ustedes digan soy coach, ¿y qué es coaching? Ustedes pueden decir, ok, como coach mi trabajo es inspirar a la gente para que maximice su potencial. Eso es lo que yo digo. O si vos tenés un objetivo, estás aquí, quieres conseguir algo, mi objetivo como coach es trabajar contigo para que tú puedas ver qué es lo que no estás viendo y como resultado de eso puedes tomar acciones que ahora no puedes tomar. ¿Sí? ¿Querías una pregunta tú primero y después? ¿Sí? Vamos a parar aquí la grabación porque tenemos...